Hoy vamos a ver por qué Google es una empresa extraordinaria, por qué el relato de que ChatGPT, etcétera, le van a comer la tostada es falso y por tanto por qué está a unos precios muy buenos. Aunque estaba mejor hace unas semanas, que fue cuando yo hice las compras, hoy en día sigue muy bien. Alphabet es la holding de dos subsidiarias, Google y Otherbets. Google son todos los servicios digitales, pues el buscador, YouTube, toda la comunicación, pues Gmail, etcétera, y la computación en la nube representa el 99,5% de los ingresos aproximadamente y el 115% del beneficio. Otherbets luego es, por así decirlo, un portfolio de startups, negocios no relacionados con Google, en etapas muy tempranas, por tanto, de momento generan pocos ingresos, muchos no están ni en la etapa de comercialización masiva y pérdidas recurrentes. Por eso Google genera más del 100% del beneficio. Y tienen alto potencial y alto riesgo. Alto riesgo respecto a la viabilidad del proyecto individual, pero muy poco respecto al conjunto de la holding. Es decir, si una se cae, la holding no se cae. Pero potencial suficiente como para beneficiar significativamente al conjunto de la holding. Y en ese sentido puede compensar el riesgo y pérdidas. Pues las subsidiarias que tiene aquí son Waymo, coches autónomos, Nest, productos para el hogar inteligente, Verily Life Science, ciencias de la salud, Calico, bienestar y longevidad, etc. Empecemos por Google Services, que es el apartado de Google donde está el buscador y Maps, YouTube, etc. El modelo de negocio se basa en lo siguiente. Primero, maximizar la cantidad de usuarios dando de forma gratuita un servicio ultra valioso. Tener a un clic, unos segundos y desde donde quieras la información que buscas. Google Search, pues resolver las intenciones de compra o búsqueda de información derivando tráfico a sitios web. YouTube, resolver intenciones de entretenimiento o búsqueda de información derivando tráfico a vídeos. Google Maps, encontrar restaurantes, hoteles, etcétera cercanos, poder guiarte en sitios que desconoces, etcétera. La función de Android también va en ese sentido. Es un software de código abierto, es decir, cualquiera puede usarlo, adaptarlo y venderlo sin pagar royalty alguno al propietario, en este caso Google. Esto permite fabricar móviles muy económicos y por tanto que el máximo número de personas se lo pueda permitir, pues en países emergentes, gente de poca renta, etc. Como las apps de Google están preinstaladas, nuevo dispositivo igual a nuevo usuario. Segundo, monetizar ese servicio de otra forma. Vender el alcance a todos los usuarios, es decir, permitir que anunciantes se anuncien en la red. Hay muchísimos usuarios, por tanto, muchos anunciantes que quieren al tener el alcance a tantos usuarios que paguen a cambio y ya está. En YouTube, pues hay anuncios en los vídeos, en Search hay anuncios en las búsquedas con intención de compra, por ejemplo, los que te salen al buscar comprar zapatillas. No, Google Search, paréntesis, no cobra por posicionamiento en el buscador, eso es orgánico. Luego tienes Google Network, pues anuncios en la web de terceros, te metes en una web de noticias y te aparecen anuncios. Y luego tienes Map, cobra por interacciones relevantes, es decir, clic en el perfil, entrar en la web, llamar, clic en cómo llegar, etcétera, en un negocio que se haya promocionado. Tercero, individualizar para cada usuario el anuncio, producto, momento y frecuencia en el que se le muestran los anuncios, porque esa es la forma en la que se maximiza valor para todos. Para el usuario se le genera la menor fricción, es decir, la interrupción molesta de lo que vino a hacer. Por ejemplo, quieres ver un vídeo y te salta un anuncio indeseado y por tanto lo usa más porque se le aminora la fricción. Y luego para el anunciante se genera el máximo retorno. No paga por alcance a usuarios a los que no va a poder vender en momentos en los que no le va a poder vender. Luego para el creador de contenido tendrá la máxima cantidad de usuarios que podría tener, cobrando el máximo posible por ellos. En consecuencia, también hay el máximo valor para Google a largo plazo. Se crea de forma sostenible a largo plazo el máximo número de contenido y usuarios. Por tanto, el máximo número de plazas para anuncios. Cobra el máximo posible por esas plazas, porque los anunciantes están dispuestos a pagar más cuanto más probable sea el retorno que les genere el anuncio. Entonces, vamos a ver el sistema específico con el que se establecen anuncios. Google tiene que buscar un equilibrio entre poner anuncios para ganar dinero y no poner anuncios para maximizar la experiencia del usuario.
Por eso lo que hace es calcular en cada momento ingresos esperados versus cuánto perjudicará a la experiencia del usuario que se le ponga un anuncio. En los momentos en los que lo primero es superior a lo segundo, se abre una plaza para poner un anuncio, lo que se llama una impresión. Y cuanto mayor la diferencia, más impresiones. En el momento en el que Google decide poner un anuncio, se subasta esa plaza entre todos los anunciantes que han puesto los parámetros que coinciden con el usuario en ese momento. Gana quien tiene el mayor ad rank, es decir, puja por clic por quality score. Es decir, gana quien esté dispuesto a pagar más, pero se aplica un descuento a quien mejor relevancia para el usuario y reputación tenga, y una prima a quien peor la tenga. Ahora exploraremos esto del quality score. Entonces, ¿por qué este es el sistema que maximiza los retornos para todos? Porque, de partida, cuán buena es una empresa se traduce en el ratio Lifetime Value entre CAC. ¿Qué es el Lifetime Value? El beneficio creado por un cliente promedio, en el tiempo promedio en el que está comprando a la empresa. Entonces, el Lifetime Value será mayor cuanto más valor aporte la empresa al consumidor, porque mayor precio estarán dispuestos a pagar los consumidores, menos coste tendrá que asumir la empresa para ofrecer ese producto, más productos distintos comprarán, más frecuentemente los comprarán, durante un mayor tiempo les seguirán comprando, o una combinación de estos factores. Respecto al CAC, es el coste medio de adquirir un cliente, y este será menor, y cuanto mayor valor y mejores anuncios tenga la empresa, porque más gente adecuada atraerá y o mejor conversión de las personas a las que atraen, es decir, conversión a venta. Entonces, una muy buena empresa atraerá fácilmente a los clientes, y los clientes que consiga le generarán mucho beneficio, por tanto tendrá alto lifetime value entre CAC, mientras que una mala empresa lo tendrá muy difícil para atraer a clientes, y los clientes que consiga le generarán poco dinero, es decir, bajo lifetime value entre CAC. Si Google quiere maximizar sus ingresos y minimizar la fricción del usuario, lo que tiene que hacer es elegir a los que mayor lifetime value entre CAC tengan en cada sector o nicho, porque Google adquiere el mayor excedente posible entre lifetime value y CAC, porque son los que más puja se pueden permitir por la discrepancia entre estas dos métricas, y por tanto Google gana más. Y dos, el usuario recibe los anuncios y productos que más valora, por eso la empresa tiene un alto lifetime value entre CAC. No podría ser de otra forma por definición. Entonces, por la lógica del sistema, las mejores son las que proliferan en la red, porque cuanta mayor la discrepancia entre lifetime value y CAC, mayor podrá ser la puja que se podrán permitir, y segundo, más creciente es el presupuesto en general y para marketing en particular. Porque si tienes una máquina que te da 20 cada vez que le metes 10, creces, y más te vale meter dinero en esa máquina. Por tanto, tendrán que ocupar más espacios publicitarios para gastar ese presupuesto. Es básicamente por esto por lo que la publicidad digital ha crecido y crecerá a tasas superiores al PIB, porque está tomando a las mejores empresas que gastan en publicidad por anuncios en cada momento y sector, dando el mayor peso a las mejores de esas mejores y a las que se están centrando más en crecer sus beneficios, porque es el momento en el que más invierten en marketing. Y tres, están participando al máximo que pueden del crecimiento de sus beneficios y de la discrepancia, es decir, del margen de beneficio. Sin embargo, si el sistema de asignación de anuncios fuese solo una cuestión de quién puja más alto, este no sería el resultado todas las veces que se debería, es decir, no todas las veces que se debería serían las mejores las que proliferasen en la red, porque un buen anuncio es el que mejor hace coincidir el producto con la necesidad del usuario. Eso se traduce en el ratio cuántas personas le muestra versus cuántas hacen clic, es decir, lo que se llama CTR, click-through rate. Es decir, se traduce en que este ratio será mayor que el resto. Si el anuncio es horroroso y muy pocos hacen clic, Google tendrá que poner el anuncio tantas veces como sea necesario para que haya los suficientes clics y por tanto agotar el presupuesto. El anunciante tendrá una cantidad de clics que tenía como objetivo al final. Entonces, el coste de una campaña para el anunciante será independiente de cuán buena sea. La cuestión se reducirá a cuán buena es la empresa para convertir esos clics a ventas. En cambio, si en base al CTR estimado se añade una prima o un descuento a la puja,
Se acentúan las discrepancias entre Lifetime Value y CAC, porque el CAC les aumenta o disminuye también por el componente puro de marketing, por así decirlo. Y segundo, se evita que a corto plazo haya demasiada presencia de malos anuncios y menos de los buenos, porque la puja que deben hacer los malos sube, quemando rápido su presupuesto en unos pocos anuncios, y lo contrario para los buenos. Por último, no es que el Quality Score reduzca los ingresos publicitarios a corto plazo, porque los anuncios generalizados en la red estamos vendiéndolos a descuento, aunque supongamos que a medio o largo plazo se compensa por mejor experiencia del usuario. No, o sea, aunque el anunciante pague menos, como el anuncio es bueno, genera poca fricción al usuario, tan directa relación que medimos cuán bueno es por el CTR estimado, que implica no que el usuario lo tolere, sino que lo considere bueno. Por tanto, podemos poner más anuncios. Conclusión, el volumen compensa el precio. Bien, entonces, como hemos visto, para asignar los contenidos orgánicos, vídeos, webs, etc., e inorgánicos, anuncios, Google, el algoritmo, tiene que hacer múltiples cálculos simultáneamente, pues, ingresos estimados, versus fricción, etc. Eso se hace con inteligencia artificial, IA, y aprendizaje automático, Machine Learning. Más allá del misticismo que hay al respecto, la cosa es más simple de lo que parece. Una IA es un modelo, un algoritmo, que predice, es decir, infiere, el resultado correcto, en base a detectar los patrones que han predicho el resultado correcto en el pasado. Y el Machine Learning es el sistema que, en base a los nuevos datos, las nuevas predicciones que hace la IA con los nuevos casos que se le presentan, ajusta las predicciones futuras. Por poner un ejemplo para que se vea más claro. Un niño aprende lo que es un perro porque los padres le muestran muchas veces un perro y un no perro. Y le dicen, esto es un perro, esto no lo es. Entonces el niño va comprendiendo progresivamente qué es lo que caracteriza a un perro, qué comportamiento, qué sonidos, qué pelo, etc. Hasta que todas las veces que ve a un perro, sabe que es un perro. Entonces, aplicado a Google aprende los patrones que caracterizan a los contenidos y anuncios de éxito, qué patrones se repiten en los contenidos y anuncios con los que interactúa el usuario, cuántos ads hace falta para que reduzcas el tiempo en la plataforma, qué tipo de ad, etc., para hacer todos esos cálculos que hemos dicho. Bien, este es el modelo de Google Services. De nuevo, dar algo muy valioso, además darlo de forma gratuita, que haya muchos usuarios, vender el alcance de esos usuarios y hacer ese sistema lo más individualizado posible vía IA y Machine Learning para maximizar retornos. Entonces, respecto al otro segmento de Google Cloud. A ver, el modelo es simple. Las empresas necesitan, pues, procesar y analizar transacciones, datos de personal, usuario, etc., anticipar fallos en máquinas antes de que se rompan, gestión de inventario, energía, etc., hacer simulaciones, que ante cualquier fallo o ataque los datos puedan restaurarse rápido, etc. En otras palabras, necesitan procesar y almacenar datos, y con esos datos hacer cálculos para hacer predicciones, mandar órdenes, etc. Todo esto se hace en data centers, es decir, sitios físicos repletos de servidores y chips que procesan todos esos datos. Entonces las empresas tienen dos opciones: o invierten ellos en los data centers, u otros hacen esa inversión y le alquilan esa infraestructura a la empresa. Esto segundo es la computación en la nube, básicamente alquilar potencia de cálculo y almacenamiento a terceros con infraestructura para ello. Y es lo que tiene sentido, porque evitas hacer una enorme inversión inicial en un campo que no es el tuyo, etc. Solo pagas por infraestructura que usas, mientras que si lo llevas tú también estás soportando coste de infraestructura ociosa, es más escalable. Si procesas más datos, alquilas unas unidades adicionales de potencia y no tienes que abrir una nueva nave enorme con miles de servidores, etc. Es más barato porque los costes fijos se reparten entre muchas empresas, etc. Entonces, teniendo la infraestructura, lo que las empresas tienen que hacer son sus propias aplicaciones para sus necesidades específicas. Pues véase gestión de personal, inventario, energía, transacciones, etc. Pero esto puede ser difícil
Y Google no es una consultora ni nada parecido. Por eso, lo que Google tiene son también un ecosistema de partners. Los partners son los que venden los servicios de Google Cloud, lo concretan para cada usuario y así también pues amplían la oferta de soluciones al integrar las suyas en la plataforma de Google Cloud. Pues son consultoras tecnológicas y demás. Entonces, habiendo visto los dos modelos de negocio principales de Google, vamos a extrapolarlos para comprender cómo pueden crecer. Empezando por Google Services. Partamos de la base de que los ingresos por publicidad son, por pura definición, igual a cantidad de usuarios por ingreso generado por el usuario medio, ARPU. El crecimiento de la cantidad de usuarios puede darse por factores exógenos, aquellos que la empresa no controla, o endógenos, los que la empresa controla. En la explicación asumimos que los factores exógenos, pues crecimiento de la población, el PIB, porcentaje de la población con acceso y uso a Internet, etc., como dados y por tanto no los mencionaremos. Entonces, empezando por los factores endógenos. Para que haya más usuarios, lo único que la plataforma puede hacer es mejorarla. Y mejorar simplemente significa que haya más cosas buenas y menos cosas malas. Por tanto, en este caso, que el contenido orgánico e inorgánico mejore para el usuario. ¿Qué significa mejor? ¿Quiénes son los mejores? Quienes captan la atención limitada del usuario. Por tanto, solo se puede elegir a los mejores por dos vías. Más número de opciones, indexar el máximo número de contenido. 2. Mejor capacidad para elegir bien entre las opciones. Inferir quienes satisfacen mejor los intereses de fondo del usuario. Que mejore la capacidad para elegir bien, es decir, mejorar la inferencia, depende de dos cosas. Más capacidad para entrenarla, hay que soportar ese mayor entrenamiento. Y 2. Más opciones con las que entrenarla, es decir, más usuarios para medir su comportamiento respecto a contenido y anuncios, y al revés. Lo cual, como veremos, en última instancia también depende de mejorar la inferencia. Que haya más contenido depende de que la plataforma haga más probable que el creador consiga sus objetivos, que en este caso es ganar dinero y o poder tener más influencia. Eso solo se puede conseguir por tres vías. Que haya más usuarios en la red, es decir, potenciales seguidores. 2. Su contenido se recomienda a los usuarios interesados y no a los que no. Que haya muchos usuarios, da igual si a los interesados no se los recomiendas y se los recomiendas a los no interesados, o más o menos aleatoriamente los recomiendas. Y tercero, que los ingresos que les genera cada usuario sean los máximos posibles. Lo primero depende de que la plataforma mejore, que es lo que estamos viendo. Lo segundo depende de la inferencia. Y lo tercero, como ahora vamos a ver, también depende de la inferencia. Que haya más anuncios potenciales depende de que el anunciante tenga mayor retorno sobre su gasto en anuncios, ROAS, que se le llama, Return on Advertisement Spending. Porque básicamente más empresas se dan cuenta del potencial y reasignan presupuesto de marketing. Y segundo, como el ROAS es positivo y alto, hace el propio hecho de crecer el presupuesto de marketing. Básicamente, si tienes una máquina que te devuelve 20 cada vez que le metes 10, el dinero que manejas crece y más te vale dedicarlo a meterlo en la máquina. Entonces, el ROAS puede mejorar porque el lifetime value suba o porque el CAC baje. Que el lifetime value suba depende totalmente de cuestiones externas a Google, pues básicamente que el anunciante mejore su negocio o macroeconomía, pues más ingresos, inflación, etc. Pero que el CAC baje sí depende de Google, porque depende de que el CPC baje, es decir, el coste por clic, o que la conversión suba. Y eso depende de mejorar la inferencia. Porque si se mejora la inferencia, se asigna contenido solo a quienes le interesa y excluye a quienes no. Por tanto, el CTR estimado sube, por tanto el Quality Score, por tanto el CPC baja, y la conversión sube porque el usuario que hace clic es más probable que compre a que solo haya entrado para curiosear. Es cierto que los anunciantes ante eso responden subiendo la puja, porque su CAC disminuye, por tanto están dispuestos a pagar más, pero que el Quality Score suba también implica que el usuario se vuelve más tolerante con los anuncios, por tanto la oferta sube y el ROAS. También es cierto que ante eso los anunciantes responden aumentando también la demanda de plazas de anuncios por ese mayor ROAS. Pues más presupuesto y más empresas interesadas, ¿no? Pero esto implica más cosas con las que entrenar la inferencia
Por tanto, se repite el círculo virtuoso hasta que ya no haya margen para mejorar la inferencia. Si es que tal cosa existe. Entonces, respecto al ARPU, solo puede crecer por 3 motivos. El usuario consume más contenido, por tanto se exponen a más ads totales, se le ponen más anuncios por contenido, tercero, se cobra más por su clic. Que el usuario consuma más contenido de la plataforma depende de que la plataforma mejore. Que se le pongan más anuncios por contenido, de cuán tolerantes con los anuncios y por tanto de que estos mejoren. Que se cobre más por su clic, de que haya mejor inferencia y competencia por las plazas de anuncios. Que quitando factores exógenos depende de mejorar la inferencia porque mejora el ROAS. Quitando factores exógenos como crecimiento del PIB, per cápita, ingresos de la audiencia, etc. En suma, todo depende de que Google mejore la inferencia. Su negocio se reduce a mejorar la asignación de contenido para que haya la máxima cantidad de usuarios y mejorar la asignación de anuncios para que se cobre el máximo por esos usuarios. El negocio de Google se reduce a invertir en IA y Machine Learning, que se traduce en invertir en data centers, que son los sitios físicos repletos de servidores y chips en los que se almacenan y procesan los datos con los que se entrenan los modelos de IA. Aunque ese sea el modelo general, hay que concretarlo para la actualidad. Porque, como las plataformas son maduras, no habrá tanto crecimiento de usuarios y los usuarios no dedicarán significativamente más horas de su día a ver el contenido de la plataforma. Es decir, el crecimiento en las próximas décadas vendrá del ARPU, excepto porque el usuario consuma más contenido significativamente. Es decir, el mayor crecimiento vendrá gracias a los avances en inferencia, poder poner más anuncios y cobrar más por ellos. Y estas mejoras tienen mucho margen. Además de que eso genera la propia inercia de mayor gasto total en ads, que aumenta los retornos en bucle hasta que no haya margen de mejora para la inferencia, para el cual de nuevo falta mucho tiempo. Por tanto, no debe preocuparnos que la cantidad de usuarios se estanque, porque esa no es la tesis. Incluso que crezca si es por cuestiones demográficas y no porque la plataforma empeore. Los efectos red solo hacen el efecto opuesto, que menos usuarios implique cada vez menos usuarios por las mismas razones por las que más implica más, que es lo que ahora vamos a ver. Eso solo se da si lo que hay es una alternativa mejor, y las cuestiones demográficas son irrelevantes a ese respecto. Entonces, vamos ahora con el modelo de crecimiento de Google Cloud. ¿Qué quiere una empresa de su proveedor de computación en la nube? Que los datos se procesen rápido, que pueda usar esos datos de la mejor forma para sus necesidades y que los datos se procesen y almacenen de forma segura. Que los datos se procesen rápido es una cuestión de cercanía física. Básicamente que haya más data centers cerca de ti. Respecto a que puedan usar los datos de la mejor forma posible para sus necesidades, eso depende de que se ofrezca un buen servicio base y de tener muchos partners, más mejor, porque tendrás más soluciones específicas para cada caso de cada empresa. Luego, respecto a la ciberseguridad, si nos fijamos, la IA es muy interesante porque es capaz de predecir cuáles son las vulnerabilidades, etc., con cada configuración y que haya un feedback continuo hasta que no haya posible error. Es por esto que Google adquirió recientemente With, una empresa de seguridad basada en IA. Se habló mucho de que Google pagó demasiado, incluso que lo podían haber replicado gastando unos millones en pagar a unos desarrolladores. O sea, es una falta de comprensión total. Se pagó tanto por With porque era una empresa que estaba duplicando ventas año a año, muestra de que tenían un algoritmo de detección extraordinario. Eso no lo replicas. Es como decir que puedes replicar Facebook copiando su código base. No, necesitas el algoritmo que ha construido con millones de datos durante años. No vas a cocinar como Ferran Adrià porque tengas sus recetas. Entonces, personalmente me parece genial la adquisición. Integras ese algoritmo a tu nube y le entrenas con la vasta cantidad de datos que tienes para hacer que sea inexpugnable. Pero me parecería que por mentalidad de si no vale 4 duros, no lo compro, no volviesen tan valioso y competitivo su servicio. Si algo vale mucho, paga mucho. Es que un Nikola Tesla aporta 1000 veces más que un ingeniero promedio. Así que aunque te pida 100 veces más, es que estás haciendo un trato extraordinario. Entonces, para tener algo que aporta tanto valor, en un mercado que mueve decenas de miles de millones,
tendrás que pagar una suma que a priori es absurda, pero que puede merecer la pena. Entonces, como comentario final para el crecimiento tanto de Google Services como de Google Cloud. Ambos servicios de Google implican dinero contante y sonante para las empresas. Google Services lo que ofrece no es más que una máquina que cada vez que le metes un billete de 10 te devuelve uno de 20. Y con Google Cloud les permites crear sus aplicaciones con las que generar dinero y procesar los datos necesarios para que la empresa siga en marcha. Ello convierte a Google en una máquina de componer capital porque, primero, las nuevas ventas se acumulan sobre las anteriores porque las anteriores siguen queriendo el servicio. Si abandonasen el servicio, les implica menos ventas o incluso nulo procesamiento de datos. Y segundo, crean crecimiento orgánico, porque al generar dinero contante y sonante para las empresas, cada vez tendrán más presupuesto y datos que procesar, por tanto, demandan mayor cantidad de servicios de Google. En ese sentido, la forma de concebir Google es como una holding de millones de empresas, mejores que la media y con más crecimiento que la media. Y lo que hace esa holding son tener los datos y sistemas para maximizar los rendimientos de sus empresas. Y ese es un valor irreplicable, como ahora vamos a ver al ver la posición competitiva. Entonces, primero, respecto al moat de Google Services. Respecto a la red en sí. La ventaja competitiva esencialmente es el efecto red. Cuantos más agentes atraen porque la existencia de unos beneficia a la de otros y viceversa. Por concretarlo, más contenido atrae a más usuarios porque habrá más variedad y calidad de contenido, más usuarios atrae a más anunciantes porque implica más plazas para poner anuncios, y tercero, más anunciantes y usuarios atrae a más creadores de contenido porque habrá más probabilidades de ganar dinero e influencia. Pero esto en cuanto a la ventaja competitiva del ecosistema. Pero el valor real está cuando concibes a Google como una enorme base de datos que sabe cómo aplicarlos para maximizar retornos de anunciantes. Porque si quieres replicar la plataforma de anuncios online que sea, me da igual, no basta que repliques el código base. Necesitas todo el algoritmo de asignación de anuncios para hacer que la plataforma sea rentable. Y eso no es replicable. Necesitas millones de datos y desarrollar un buen algoritmo en base a ellos. Si empiezas tarde, no ofreces un buen ROAS porque no tienes un buen algoritmo, por tanto no tienes feedback, por tanto no ofreces un buen ROAS. Por tanto, una plataforma que quiera competir tiene que construir una plataforma donde haya una inmensa cantidad de transacciones y en base a eso empezar a construir un algoritmo. No basta con que dé un servicio valioso gratis y por tanto medianamente compita en cuanto a plataforma, porque la forma de monetizarlo no le hace viable a largo plazo. Es la razón por la que TikTok tiene un mal ROAS y todavía ni es rentable como empresa, mientras que Amazon ha podido replicar parcialmente, no digo mal, digo parcialmente, ahora lo veremos. Entonces, vamos a empezar por hacer las comparaciones entre empresas y demás, es decir, concretar un poco esto de la posición competitiva. 1. Buscador de Google versus Yahoo, Bing, etc. Un buscador tiene que resolver intenciones explícitas de búsqueda. Para ello, tiene que indexar, es decir, registrar en el sistema el mayor número de información posible y ordenar el resultado de tal forma que mejor coincida con la intención del usuario. Google es simplemente mejor que cualquier de los otros buscadores. La que más indexación y a mayores ritmos indexa nuevo contenido, la que mejor comprende la intención del usuario y más mejora por Machine Learning, precisamente porque es la que más datos tiene por indexación, y la que integra Google Maps y YouTube para dar resultados aún más convenientes. Y el hecho de ser la mejor también le hace rentabilizarlo más y por tanto también poder invertir más en mejorar el ecosistema base. Resultado, Google ofrece la mejor experiencia de búsqueda y por eso casi ningún usuario elige las otras, y aunque les pongan las otras como predeterminada, cambian a Google, y casi ninguna empresa pone las otras como motor de búsqueda predeterminada, aunque las otras le ofrezcan millones, porque empeora tanto la experiencia del usuario que no les compensa. Resultado, estas empresas lo único que hacen es aprovecharse de la mala legislación existente sobre la competencia.
Es decir, demandar a Google porque si es un monopolio y cosas de estas, mostrando así su incapacidad para competir con Google. Ahora, lo que a muchos os interesará, pues el buscador de Google versus las LLMs, pues ChatGPT, Perplexity, Grok, etc. En tanto el buscador de Google es mejor y cada vez mejor que el resto, la forma de disputar su posición es pensar diferente, think outside the box. Esto es lo que han hecho las LLMs, Large Language Models. Una LLM es una IA aplicada al lenguaje humano. Se le han dado miles de conversaciones, por tanto extrapola el significado de cada cosa en base a si ha llevado a respuestas similares o no, y por tanto predice la respuesta que tiene que darte. Las LLMs aportan más valor que una búsqueda normal porque proveen de la información que se pretende con la búsqueda en menos tiempo, pues no tienes que leer múltiples webs porque la IA lo lee y lo condensa por ti. Y segundo, con la posibilidad de crear una conversación en la que profundice sobre el tema, porque repiten el proceso de explora e inferencia. Hay 3 argumentos por los que las LLMs pueden amenazar el negocio de Google. 1. Como las LLMs aportan más valor, los usuarios reemplazarán el buscador y o se tendrán que hacer menos clics en distintas webs para encontrar toda la información requerida. Por tanto, menos clics en anuncios y en consecuencia menos ingresos para Google. Respuesta. Primero, cuando Google implementó AI Overviews en el buscador, básicamente que el primer resultado de la búsqueda sea una respuesta de una LLM propia de Google, lo podéis probar, buscad qué es la fotosíntesis y os lo pondrá. Y lo mismo con cualquier otra búsqueda, ¿no? Pues se vio que cuando Google implementó AI Overviews no hubo diferencia en el ARPU. ¿Cómo es posible que si el usuario navega menos, Google gana lo mismo por usuario? Básicamente porque da igual la cantidad de webs en las que entres. Google no cobra ni por clic en webs, ni por posicionamiento, ni nada. Eso es gratuito y orgánico, SEO, que se le llama. Google solo cobra cuando te pone un anuncio y tú haces clic en él. La cuestión es que las LLMs resuelven búsquedas informativas. La cuestión con las búsquedas informativas es que nunca monetizaron bien, porque si se pone un anuncio, hay poca probabilidad de que hagan clic y mucha de que genere fricción. Es decir, nada nuevo bajo el sol. Por tanto, esencialmente, Google gana dinero con las búsquedas con intención de compra, porque es en las que pone muchos anuncios y se hace clic en ellos. Y las LLMs no tocan estas búsquedas. Ni los pueden tocar, porque, uno, el problema que solucionan las LLMs con las búsquedas informativas, es decir, la rapidez y orden de la respuesta, ya está optimizado por Google. Google, aunque a muchos sorprenda, es pionera en IA. Desde 2016 es que la usa para la asignación de anuncios y contenido. Y segundo, todas las búsquedas de información no sirven para replicar todo el feedback que la IA de Google ha conseguido en casi toda una década. Es como TikTok versus Meta, que el algoritmo de contenido puede ser muy bueno, que no por ello lo es el de anuncios, y el de anuncios es el que importa. Por eso también me hace gracia cuando la gente dice, la IA se comerá a Google. No saben ni lo que es una IA, ni para qué se usa, ni desde cuándo se usa, ni nada. Segundo argumento por los que esta objeción primera, la de que menos búsquedas, luego menos ingresos tal, es falsa. Porque básicamente las LLMs hacen la búsqueda de información menos costosa en cuanto a tiempo y esfuerzo mental. Por tanto, posibilita que se hagan búsquedas que antes no se hubieran dado. Búsquedas demasiado costosas en cuanto a tiempo y esfuerzo mental. Conclusión de estas dos respuestas frente a esta primera objeción, pues que dan igual que las LLMs capturen cuota de mercado de las búsquedas, porque no son búsquedas que nos importen y o no se roba cuota, sino que lo que crea es nuevo mercado y por tanto el pedazo relativo de cada uno cambia, pero el pedazo absoluto de cada uno se mantiene. Segunda objeción, el usuario puede hacer toda la investigación de los productos que le pueden interesar vía LLMs, luego hacer la búsqueda yendo a tiro hecho y por tanto ignorando los anuncios que le aparecen, por tanto Google no cobra nada. Respuesta. Aunque el usuario vaya a tiro hecho, por ejemplo busque Samsung S24, en múltiples webs en las que se ofrece ese producto,
siguiendo con el ejemplo, pues Samsung, pero también Amazon, MediaMarkt, etcétera. Y todas ellas pujan por aparecer en la búsqueda. Lo podéis probar vosotros. Entonces, si el usuario va a tiro hecho, hará menos clics irrelevantes. No busca móviles Android, calidad-precio, hace clic en múltiples opciones y solo se queda con una. Y más probable será la conversión de venta a clic, o sea, de clic a venta en cada clic que haga. Porque básicamente está convencido del producto o servicio. Por tanto, los anunciantes están dispuestos a pagar más por clic. No tendrán que pagar por clics que no terminan en venta, sino que por los pocos clics que paguen tendrán una venta. El CAC no es coste por clic, es coste por clic dividido por la tasa de conversión. Conclusión, los ingresos de Google se mantienen porque el volumen se compensa con el precio. Tercera objeción, como habrá menos búsquedas generales en Google, Google perderá información sobre el usuario y por tanto capacidad para asignarle los mejores anuncios, los que empeoran poco la experiencia del usuario y con alta probabilidad de que hagan clic en ellos. Respuesta, no toda información es relevante, la información sobre el usuario que se desprende de búsquedas informativas no lo es. En suma, por estas razones, al tiempo que el uso de las LLMs crece exponencialmente, los ingresos de Google Search crecen, como siempre, a doble dígito. Si una empresa ve ese gráfico y le preguntan si cree que esa empresa tiene problemas, diría que no. Entonces, el requisito para que Google siga ganando dinero es que el último paso antes de la compra se haga en Google. Y para mantener ese hábito mínimo, Google ha integrado su LLM, Gemini, en el buscador. En búsquedas informativas, la primera respuesta es un resumen, hecho por Gemini para que el usuario siga encontrando enorme valor en el buscador. Entonces, es muy cómodo e intuitivo, porque al abrir una nueva pestaña para hacer una búsqueda, no estás en ChatGPT, estás en Google. Por tanto, si el resultado de la búsqueda será más o menos el mismo, si te puedes evitar pasos, escribir primero en el buscador ChatGPT, lo harás. Entonces, siendo el downside muy limitado, lo principal que hay con esta nueva tecnología es el upside. Y es lo que la gente no ve. Porque, en primer lugar, se ha resuelto el problema de la monetización de la búsqueda de información. Ofrecen tanto valor que hay usuarios dispuestos a pagar una suscripción. Si Google hubiera hecho un modelo de suscripción con el buscador, no hubiera maximizado la cantidad de usuarios y búsquedas en la red, por tanto los ingresos. Y por tanto, al separar ambas cosas, se maximizan los ingresos. Entonces, una tercera cuestión para la posición competitiva de Google Services. Concretamente Search. La objeción es básicamente que las búsquedas tienden cada vez más a verticalizarse. Google es la puerta de entrada a las webs, pero la gente cada vez más va a las apps directamente. Pues, si quiero un producto me meto en Amazon, si es eléctrico en MediaMarkt, un mueble en IKEA, etc. La respuesta es que por más que haya empresas concretas con amplia oferta y una clientela fiel, siempre habrá más opciones y por tanto potencialmente mejores opciones más allá de esa tienda concreta. MediaMarkt versus PC Componentes, etc. IKEA versus Leroy Merlin, etc. No encuentro motivo por el que es racional limitarse a un abanico limitado. Por tanto, el usuario puede ir uno a uno o buscar en Google y que le salgan las múltiples ofertas bien indexadas y bien ordenadas. No encuentro motivo por el que lo segundo no tiene sentido. En ese sentido, incluso cuando uno busca MediaMarkt, IKEA Colchón, etc., lo primero que le salen son múltiples anuncios de competidores. Por tanto, mientras el usuario no se meta solo en una app o vaya una por una, Google sigue generando dinero por más preferencia del consumidor haya a X marca o desconocimiento del resto incluso. La excepción a todo esto que comentamos es Amazon, porque integra cada vez más comerciantes a su marketplace. Pero muchas cosas aquí. Uno, precisamente por eso Google Search es una propuesta tan de valor, porque da las múltiples opciones bien indexadas. Segundo, hay comercios que son independientes y quieren mantenerse independientes en Amazon, las propias IKEA, etcétera, que comentamos. Por tanto, se accede a sus productos vía Google. Tercero, como Amazon ya es extremadamente conocida, este efecto de sustitución ya se ha dado en la mayor parte. Cuarto, incluso cuando el efecto de sustitución más grande se estaba dando, tanto Amazon como Google
han crecido a tasas superiores a la del mercado desde su existencia, porque el mercado es muy grande y por tanto hay para todos. Una objeción relacionada es que una forma de ver que eso sucederá a Google Search es fijarse en Google Network, la cual está decreciendo, es cierto, un menos 1,4% anualizado desde 2021. Google Search es la puerta de entrada a las webs y Network los anuncios en las webs. Si lo segundo cae, es que cada vez se entra a menos webs y por tanto se usa menos la puerta de entrada. En este punto simplemente creo que la gente no ha analizado Google en su vida. Google Network son las webs de noticias, blogs personales, entretenimiento, etc. Que alguien me explique por qué esto tiene que ver con las búsquedas con intención de compra. En fin. Postdata, que Google Network decrezca no implica pérdida de ingresos para Google en conjunto. Porque hay dos opciones. Que los usuarios hayan dejado de valorar las noticias, blogs, entretenimiento, etc. O que lo sigan valorando, pero lo consuman en otra forma. Lo más lógico me parece lo segundo. Entonces, ¿qué otra forma es más cercana al contenido de duración media larga? YouTube, propiedad de Google. Entonces, vamos con la cuarta sección respecto a la posición competitiva de Google Services. Básicamente, publicidad online versus publicidad tradicional. Preguntémonos, ¿cómo puede una plataforma empeorar los retornos de los anunciantes? 1. Ten un conocimiento pobre de los intereses individuales de tus usuarios. 2. Pon anuncios a esa audiencia tan variada para que el anunciante pague sobre todo por gente no interesada. 3. Haz que los pocos interesados lo tengan difícil para comprar, pues que tengan que salir de casa, acordarse días o semanas después del producto, coger un papel y apuntar, etc. 4. No tengas una forma efectiva en la que medir los retornos reales del anuncio. Preguntémonos también, ¿cómo puede una plataforma expulsar a posibles anunciantes? Pues 1. Ofrece malos retornos y no los midas, básicamente lo que acabamos de explicar. Segundo, que el bloque de usuarios cuya atención ofrezcas sea tan variado que el público ideal del anunciante solo sea un pequeño porcentaje de ellos. Tercero, que el bloque de usuarios cuya atención ofrezcas sea tan grande que muy pocos se lo puedan permitir. Y para los que se lo puedan permitir, si quieren más, el incremento también sea enorme. Preguntémonos también, ¿cómo puede una plataforma empeorar la experiencia del usuario con anuncios? 1. ¿Qué haces solo con los grandes anunciantes? Expulsa al resto, tanto buenos como malos. Segundo, no conozcas en profundidad los intereses individuales de tu audiencia. Tercero, no individualices los anuncios y el timing para cada usuario. Como mucho, asigna los mejores y en el momento adecuado basándote en una media de miles de personas. Cuarto, si un producto le interesa, dificultarles la compra. Que no haya pillado la sátira, todas estas características son básicamente las que comparten las plataformas tradicionales y evitan las online. Porque la demanda de esas plazas es extremadamente pequeña, porque se ha expulsado a miles de anunciantes y por tanto el precio es menor al que podría ser. Segundo, su público objetivo es casi todo el mundo, al ser empresas generalistas. Tercero, no tienen problema con incrementos grandes de presupuesto. Cuarto, pueden pagar herramientas caras con las que acercarse a una medición próxima de los retornos. Por eso asumiremos que los medios online no se cobran por completo a los tradicionales. Nótese, esto no implica que la publicidad online crezca menos de lo que debería por no satisfacer a parte del mercado. Esa parte del mercado son empresas grandes, generalistas y presumiblemente no muy tecnológicas. Raro sería que alguna creciese a doble dígito. Entonces, vamos con la última sección, la quinta sección de la posición competitiva de Google Services. Básicamente, Google versus Meta, Amazon Ads y Microsoft, es decir, LinkedIn. A ver, si Instagram, Facebook, Amazon, LinkedIn, etc. no existiesen o tuviesen una inferencia horrenda, Google tendría más ingresos por anuncios. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es que todas satisfacen necesidades complementarias o se enfocan en nichos que otras no cubren del todo.
En otras palabras, tiene sentido que coexistan. Por tanto, por efecto red, será extremadamente complicado disputar el nicho de cada una. Y por digitalización, crecerán en usuarios y contenido. Por tanto, habrá anunciantes dispuestos a pagar por el alcance a esos usuarios y tendrán sitios en los que poner esos anuncios. Incluso desde la perspectiva más empresarial, también cada una cumple su función. Las plataformas se distinguen entre basadas en la intención y basadas en la interrupción. Aquellas que ofrecen al usuario lo que han buscado explícitamente, ya sea Google Search, Amazon, etc. Y aquellas que ofrecen al usuario algo que no han buscado explícitamente, pues Facebook, Instagram, YouTube, etc. Los anunciantes pueden tener dos objetivos. Uno, transformar el interés existente en algo a la compra de su producto específico. Dos, generar el interés para que posteriormente se le compre. Para lo primero, funcionan mejor las plataformas de intención. El cliente sabe lo que quiere, tú se lo ofreces, mientras que las plataformas de interrupción son relativamente redundantes en este sentido, porque el cliente ya sabe más o menos lo que quiere y no hace falta que se lo expliques. Para lo segundo, es decir, para generar demanda, por así decirlo, es que funcionan bien las plataformas de interrupción. Si hay 10.000 personas que al mes buscando zapatillas de correr en Google o Amazon, por más que optimices, no vas a crear interesados, porque a esas plataformas la gente va cuando ya está interesada. Pero si coges a alguien interesado en correr y le muestras cómo tus zapatillas quizá le interesen, pues ahí quizá creas una demanda para tus zapatillas. Esta es la base por la que podemos comprender cuánto puede crecer una frente a la otra. Porque, aunque todas crecerán porque cumplen su función diferenciada, no todas crecerán igual porque son diferenciadas. Asumiendo que la cantidad de usuarios en las plataformas y la cantidad de tiempo en las que las mismas crece de forma más o menos similar al ser maduras, el crecimiento solo puede venir de poner más anuncios por contenido, cobrar más por anuncio. Poner más anuncios por contenido depende exclusivamente de la inferencia, de que el usuario se vuelva más tolerante a los anuncios porque los que le ofreces los considera más valiosos. Entonces, por la propia naturaleza de la introducción versus la de la intención, gracias a la mejora de inferencia, hay más margen de mejora en lo segundo. Por dos motivos. Uno, la dificultad de prever la buena interrupción, porque si me dices explícita y sinceramente lo que quieres, tengo que razonar menos que si no me lo dices. Por tanto, hay más margen de error. Si busco zapatillas de correr, sabes que quiero zapatillas de correr y las quiero ahora. En cambio, si veo vídeos de deporte, no sabes si quiero zapatillas, camiseta, etc. Y no sabes cuán necesitado de ellas estoy ahora mismo. Segunda razón, la mayor exigencia de que la interrupción sea buena. Si una plataforma está basada en la interrupción, significa que tiene que haber algo que el usuario percibe valioso en la plataforma para estar en ella. Si no, no se sentiría interrumpido. Entonces, ¿qué hace la inferencia? Reducir el margen de error. Y cuanto reduzcas el margen de error, es cuanto más podrás poner anuncios por contenido. Lo segundo depende de la mayor demanda. Y la mayor demanda puede ser por 1. Inercia de mayor ROAS pasado, es decir, más presupuesto que te genera más demanda total de plazas así en bucle. ROAS presente barra futuro gracias a la mejor inferencia. Trasvase de la publicidad tradicional a la online. Otros factores exógenos, pues como más empresas, más crecimiento del PIB, etc. Lo primero y lo último, es decir, la inercia de mayor ROAS pasado y los factores exógenos son más o menos similares para todos. Por tanto, se trata de A, la inferencia, B, el trasvase de la publicidad tradicional a online. Lo de la inferencia ya lo hemos visto. Y luego, respecto al trasvase, los anuncios en plataformas tradicionales son puramente anuncios de interrupción. Por tanto, las beneficiarias serán las plataformas online de interrupción. Conclusión. A igualdad de circunstancias, asignaremos algo más de crecimiento a las plataformas de interrupción que a las plataformas de intención, porque tienen más margen de mejora por la inferencia, por tanto pueden crecer más la cantidad de anuncios por contenido que ponen, así como lo que cobran por cada anuncio. Luego,
Dentro de las plataformas de interrupción, las más grandes son YouTube, Facebook e Instagram, y la comparación entre ellas para predecir cuál lo hará mejor es compleja. Instagram y Facebook tienen segmentación por conexiones, básicamente gente a la que sigues versus no, pero YouTube, las búsquedas de contenido que hagas, tanto YouTube como Google. Los anuncios en YouTube tienden a percibirse más molestos que en Instagram y Facebook, pero eso se traduce en mayor potencial de mejora. Luego, Instagram y Facebook tienen más componente de viralidad y por tanto de retornos, pero la atención en ellos es más efímera que YouTube. Luego, el CTR en YouTube es menor, pero la tasa de conversión es superior, porque el usuario está más interesado, en tanto el efecto a los que se quedan es más profundo y ha pasado la prueba del algodón de no saltarse el anuncio. En ese sentido, YouTube también cumple una función en parte distinta y por tanto en ese sentido también tiene sentido que coexista con Facebook e Instagram desde una perspectiva también puramente empresarial. Luego, al ver que esto está más o menos indeterminado, es decir, el crecimiento de uno versus otro, pues nos podemos fijar en el pasado, que no predice el futuro, pero en este caso creo que nos puede decir algo. Básicamente, los ingresos de YouTube en los últimos 5 años han crecido a tasas superiores que Instagram y Facebook, 23,2% anualizado versus 19,1% anualizado, a pesar de que los usuarios activos mensuales han crecido menos, 8,4% versus 8,8%. Y esto nos dice algo, básicamente, que las mejoras de inferencia están trayendo más retornos en YouTube que en Instagram. Conclusión, asumimos que YouTube crecerá algo más que Instagram y Facebook. Luego, dentro de las plataformas de intención, la propuesta de Amazon es más interesante que la de Google para los comerciantes B2C, es decir, business to consumer, básicamente venta a consumidores. Por dos motivos. Uno, Amazon integra la web en la que se compra, mientras que en Google es cosa del anunciante particular. Por tanto, en Amazon la conversión es más probable porque está optimizada y el cliente tiene la confianza de que es un buen sitio. Y segunda razón, pues efecto orgánico. Las ventas generadas gracias a Amazon Ads contribuyen al historial del producto, mejorando el posicionamiento orgánico en Amazon. En cambio, en Google los anuncios no influyen en el posicionamiento orgánico. Sin embargo, Amazon solo está presente en los productos B2C, Google en los productos y servicios, tanto B2C como B2B, business to business, es decir, venta a negocios. Conclusión, Amazon Ads crecerá más que los ingresos de Google Search, pero el efecto a Google Search no será enorme porque está más diversificado e incluso en aquello en lo que Amazon ataca a Google sigue siendo dominante Google y por tanto Google Search también crecerá. Bien, vamos ahora con el moat de Google Cloud. Básicamente, el sector de la computación en la nube implica dos grandes ventajas competitivas. Uno, efecto red. Cuantas más empresas quieran tu servicio, más partners atraerás. Cuantos más partners atraigas, más servicios específicos para el caso de cada empresa tendrás. Por tanto, más empresas querrán tu servicio y así en bucle. Y segundo, los costes de cambio. A los clientes que adquieras, lo más probable es que lo mantengas de por vida, porque migrar a otro proveedor es muy caro. Más cuanto más tiempo hayas estado con un proveedor, porque más desarrollado estará todo tu sistema en su nube. Básicamente, si quieres cambiar de proveedor, tienes que replicar los datos, adaptar tu código, redes, configuración de seguridad, etc. a las herramientas de este nuevo proveedor. Por tanto, también hay un periodo de pruebas, validación de resultados, auditoría, seguridad, ajustes, etc. Mientras ese periodo de pruebas se hace, las órdenes se escriben en la base de datos antigua, porque es la que está preparada, pero se replican también en la nueva para ir reentrenándola. Eso implica dos cosas. Uno, necesariamente eso hace que de por sí los servicios tarden más en procesarse. Webs, transacciones, gestiones, etc. lentas, porque se están procesando datos en dos sitios a la vez, mientras antes se hacía solo en uno. Y ese retraso, hasta puede hacer que pierdas ventas. Segundo, si la escritura en la nueva falla, y puede fallar porque todavía es un servicio que no está preparado,
o ignoras el error perdiendo información para la nueva, por tanto el periodo de prueba se alarga, o corriges el error, interrumpiendo el servicio, es decir, transacciones sin procesar, inventario desfasado, etc. Entonces también puedes hacer esa prueba solo con un porcentaje de las órdenes. Pero cuando pasas al 100%, no estará preparado y se caerá. Es como probar una silla con una persona que pesa 70 kilos, pero que luego la que se sentará pesa 140. Pues es que no sirve. En suma, hay un first mover advantage clarísimo. Si eres el primero, capturas muchísimos clientes que te favorecen captar más clientes y no vas a perder esos clientes. Si eres el segundo, tienes que ofrecer algo suficientemente único como para compensar que tengas un ecosistema peor. Si lo haces, es un éxito porque habrás capturado clientes que se quedarán contigo y habrás entrado en el círculo virtuoso de tener mejor ecosistema. Entonces, vamos a concretar esto a el servicio de la computación en la nube actual. La computación en la nube nació gracias a Amazon. Por el enorme crecimiento de ventas que tuvieron entre 1997 y 2004, necesitaron una infraestructura para procesar todos esos datos. Hicieron lo que antes hemos explicado de invertir en data centers para ellos mismos, porque no había quien lo alquilase. No existía computación en la nube. Y ahí, en 2006, se dieron cuenta de que ellos podían ser quienes lo alquilasen y crearon Amazon Web Services, AWS. Como fue la primera, es hoy la mayor empresa de computación en la nube. Capturó gran base de clientes inicial, pudo desarrollar una amplia gama de servicios, muchos clientes, muchos problemas, por tanto, muchas soluciones, atrayendo a más clientes y mejorando aún más los servicios. Y además, gracias a los costes de cambio, mantenerlos. Luego vino Microsoft Azure en 2010, que a los que tenían el software de Microsoft les ofrecía un descuento compensando el no tener todavía un ecosistema tan desarrollado como AWS. Como la computación en la nube todavía no era muy generalizada, pudo capturar cuota de mercado. No en el sentido de cambiar a los que usaban AWS, sino de capturar a quienes entraban en el mercado, en un mercado todavía que no era muy maduro. Así es hoy la segunda mayor empresa. Entonces, ¿cómo Google se plantea meterse en este mercado? ¿Qué propuesta suficientemente diferenciadora tiene como para compensar no tener un ecosistema con tantos partners y por tanto tantas soluciones específicas? En este contexto solo puedes capturar cuota de mercado por dos formas. Uno, capturando proyectos nuevos que no arrastran esa deuda técnica. Y dos, especializarte en servicios que den enormes retornos y por tanto tratar de compensar el coste de cambio. ¿Qué hizo Google Cloud? Se enfocó en el nicho de las empresas de IA que estaban surgiendo. Básicamente tiene los mejores modelos para entrenar las IAs generativas, Vertex AI, tiene la mejor capacidad para almacenar, consultar y gestionar y aplicar para Machine Learning datos, básicamente BigQuery, básicamente analítica masiva, es decir, Big Data. Y también tiene las TPUs, que son los chips específicos creados por Google para él. Son más baratos y 10-20 veces más potentes que los GPUs genéricos del mercado, que son los que las otras empresas de computación en la nube usan. Por tanto, pueden ofrecer toda la computación que las empresas de IA necesitan mejor y más barato. Y por eso Google es líder absoluta en el nicho de las empresas de IA. AWS y Azure también han incorporado Big Data e IA para la computación en la nube de sus clientes. Viene excelente para funciones como procesar datos, gestión de inventario, detección de errores, gestión de clientes, etc. Pero son más genéricos para una empresa no de IA. Bien, vamos ahora con la directiva. Respecto a los rendimientos, la directiva está centrada en la creación de valor. Por poner un ejemplo, desde 2016 estaban invirtiendo en IA generativa, es decir, como la entendemos hoy. Antes de que se pusiese de moda, estaba siendo la base del sistema de calidad de alocación de anuncios. Y esto se aplica a que hoy están invirtiendo también en otras funcionalidades de IA para mejorar los servicios. Ahora, respecto a la gestión de capital, se reinvierte un 40% aproximadamente de su free cash flow en CAPEX de expansión, es decir, nuevos data centers y asociados.
no es que no quieran pisar el acelerador, es que ese es el crecimiento que se requiere por el crecimiento de datos que hay. Crecer más implica desperdiciar capital, es decir, crear data centers inútiles, por así decirlo, en los que no habría demanda. El restante 60% del free cash flow lo destina a recompra de acciones, aunque desgraciadamente han empezado un programa muy poco significativo de dividendos. Luego, como con el dinero que ganan les da de sobra para financiar el crecimiento, tienen deuda neta negativa, es decir, tienen más dinero en el banco, bonos, etcétera, del que deben. En resumen, la gestión de capital está bien. Se centran en lo relevante, que es mejorar la inferencia, en el grado que lo exige, y el resto es redistribución al accionista de la forma fiscalmente eficiente, que es recompras. Vamos terminando. Riesgos. Primero, riesgos que afectan solo a corto plazo o que ni siquiera afectan. 1. Riesgos legales. Pues multas antimonopolio, privacidad, etc. Esto al final se traduce solo en caídas temporales, por tanto oportunidades, porque las empresas siguen prosperando. Y si lo que se hiciese fuese forzar un spin-off, es decir, que cada segmento de Google, incluso Other Bets, separarlo, habría que ver cómo se hace, porque se pueden perder sinergias, sobre todo de inferencia, pero se podría crear muchísimo valor para el accionista, que es lo que vamos a ver en la parte de valoración también. Segundo, una adquisición errónea de alguna empresa, al final es un riesgo, pero a corto plazo y demás, porque es un error de una sola vez y ya está, no es un error recurrente. Tercero, no hay tal cosa como riesgo macroeconómico, básicamente porque las recesiones van y vienen, en las recesiones los ingresos caen, pero una vez termine, los anunciantes querrán seguir anunciándose para conseguir retornos. Luego, ante inflación, una empresa ingresa más, por tanto está dispuesto a pagar más por anuncios, en proporción. O sea que también da igual. Y en ese sentido, todas estas cosas no son más que oportunidades. Segundo, riesgos que sí cambian la tesis a largo plazo. 1. Que el buscador de Google deje de poder monetizarse porque realmente hay un efecto de sustitución con las LLMs. Y ello no se compensa con la monetización de sus LLMs. Eso es un escenario que me parece improbabilísimo y que además ni siquiera se está dando. Pero bueno. Segundo, que la base de usuarios caiga consistentemente por motivos demográficos y eso no se compense con las mejoras de inferencia. Sería un escenario a muchos años vista, pero por poder darse, puede darse. Tercero, que AWS o Azure se coman a Google Cloud, porque tienen un ecosistema mejor y que por eso también crece a mayor ritmo. Es un escenario que de nuevo me parece improbable, porque Google Cloud tiene su propia propuesta de valor única y la que en su nicho es quien tiene más partners y por tanto la que tiene mayor círculo virtuoso en ese sentido. Cuarto, la inversión en mejorar la ciberseguridad no sea suficiente y haya algún evento que genere desconfianza en los clientes. Pero con la adquisición de With es ultra improbable, porque el sistema se vuelve cada vez mejor de por sí. En suma, está ultra blindado frente a los riesgos que de verdad afectan a la tesis. Entonces, vamos por último con la valoración, lo importante, cuánto dinero nos va a dar la empresa. Pero antes de nada, paréntesis, soy un chaval de 20 años que todavía ni ha terminado la carrera. No me hagáis caso, estaréis locos si me hicieseis caso. Hecho este paréntesis, otro paréntesis. En las estimaciones no incluiré lo que pueda suceder con las other bets, porque las estimaciones serían muy hipotéticas y con realmente poco fundamento. Pero bueno, hecho esta aclaración, vamos con las estimaciones. 1. Ingresos crecientes de aquí a 5 años, es decir, hasta finales de 2029, del 10% aproximadamente. Las proyecciones de los analistas son del 11%. Las mías se basan en que Google Services, que crecerá anualizadamente al 8%, porque se espera que la publicidad online crezca 10-12% anualizado hasta 2030,
Y por los motivos expuestos en la parte donde comparábamos Google con Meta, etcétera, asumiremos que Google Search crecerá al 6% y Google al 14%. Luego, respecto a Google Cloud, creo que crecerá 25-30% anualizado perfectamente, porque se espera que el gasto en servicios de nube pública crezca un 20% anualizado hasta 2028 y el nicho de la infraestructura para ella al 30% hasta 2030. Y AWS y Azure tienen un ecosistema más atractivo que Google Cloud para la nube pública en general, pero Google Cloud lo tiene más atractivo que el resto de competidores, razón por la que en los últimos años ha ido adquiriendo cuota de mercado, aunque menos que AWS y Azure. Pero luego, respecto al nicho con más crecimiento, Google Cloud tiene el mejor ecosistema, que se muestra por el liderazgo y haber crecido a tasas superiores al nicho incluso en años pasados. Segunda estimación, márgenes EBIT crecientes de 0,5 puntos porcentuales cada año. Esto, de nuevo, está en línea con los analistas y está totalmente justificado por el apalancamiento operativo de la inversión en IA y, segundo, la creciente relevancia del segmento con más apalancamiento operativo, Google Cloud, básicamente. Al ser una línea más no tan madura, por así decirlo, está habiendo mucha inversión en data centers, etcétera. Y esa inversión inicial hace que se depriman los márgenes, pero eso es temporalmente, hasta que se vuelva más madura y ya no haya que hacer tantas inversiones. Por poner datos aquí, AWS tiene márgenes EBIT de casi el 40% y Google Cloud todavía solo del 18%. Tercero, recompras que disminuyan un 2% aproximadamente el número de acciones en circulación cada año. Este año probablemente un 3 o incluso un 4. Básicamente asumiendo que el precio por acción medio sea del $170 y se destine 2/3 del free cash flow a recompra de acciones. Pero digo 4% también posiblemente porque durante las caídas históricamente se ha destinado el 80-90% del free cash flow. Cuarto, caja neta entre EBITDA del 0,5, es decir, deuda neta negativa. Quinta asunción, múltiplo de 25, que está en línea con la media histórica, está mejor que nunca en cuanto a tener líneas de negocio muy prósperas, muy sólidas, y también es que ese es el múltiplo de sus competidores como Meta y Microsoft, no Amazon, porque eso es un caso más particular, etcétera. Y también es que está totalmente justificado con el crecimiento del EPS esperado, que es del 14% anualizado, y también las enormes ventajas competitivas. Y en base a estas asunciones relativamente conservadoras, llegamos a precio objetivo de 230 para finales de este año y 390 para finales de 2029. Es decir, hoy que cotiza $180 por acción, aunque si normalizamos por el tipo de cambio, es decir, toda la devaluación que ha habido en estas últimas semanas, lo que sea, es como si estuviese a $170 porque al final probablemente ganará más en términos nominales y por tanto es equivalente a que cotice a $170. Entonces, llegamos a margen de seguridad del 35% y rentabilidad anualizada para finales de 2029 del 18%. Y es que es una situación extraordinaria. Alphabet cotiza por debajo del PER del SP500. PER forward de 23 frente a 20. Por tanto, basta que tenga un crecimiento del EPS igual o incluso algo inferior para batirlo. Y las probabilidades de que eso suceda son mucho mayores de que no. Pero no solo eso, si distinguimos Alphabet por segmentos, es aún más grotesco. De partida, nadie cuestiona a Google Maps, YouTube, las suscripciones, pues a Drive, Gmail, YouTube, etc. y Google Cloud. Bien, entonces, supongamos que Google Maps pesa el 5% de Google Search, que es lo que muchos analistas estiman. Que Google Maps debería cotizar a PER 20 y YouTube a PER 25, que es a lo que cotiza Meta, PER 25. Google Maps le ponemos un poco menos porque crecerá menos. Luego, Google Cloud a 30, que es a lo que cotizan las otras nubes, y suscripciones a 30. De nuevo, razonable, porque es a lo mínimo que cotizan
los negocios genuinamente basados en las suscripciones. Y en este caso estamos hablando de suscripciones solamente. Luego, supongamos que los márgenes EBIT son los mismos en todo Google Services para que podamos extrapolar cuál es el EBIT de Google Maps, suscripciones y YouTube. Supongamos también el crecimiento del que antes hemos hablado. Y supongamos que la conversión de EBIT a Net Income sea la misma que ahora. Luego corregimos por el hecho de que tenga caja neta. Ni siquiera incluyamos Other Bets, que seguro que el mercado la haría en vídeos. Y llegamos a las siguientes conclusiones. 1. Google Search cotiza ahora mismo a EVE, es decir, PER, pero descontando la deuda de neta, 6. Y cuando cayó a $145, a 2. Dime alguna empresa que cotice a esos múltiplos comparable a Google Search. Otra conclusión. Si Google Search valiese 0, Alphabet cotizaría a 135 para finales de este año. Y por tanto, con el crecimiento de sus otras líneas, a $180 para finales de 2027 y 245 para 2029. Es decir, incluso si quienes dicen que Search vale 0 es 0, tuviesen razón. No perdemos dinero por lo barato que está. Y el crecimiento del resto de segmentos. Es decir, es que es una acción quality, me da igual lo que digáis, es una acción quality, cotizando como si fuese value, por así decirlo. Es de las apuestas más asimétricas ahora mismo. Y en ese sentido, los retornos extraordinarios no se dan gratuitamente. El risk premium se da porque la gente tiene miedo y percibe riesgo. Y lo puedes aprovechar para batirle al mercado cuando sabes que es un miedo infundado, un riesgo inexistente.